Esta es una recordación para ustedes de el tema de que sus pantallas van a recibir la imagen, sus micrófonos y sus cámaras van a estar cerrados y el panel de preguntas, por favor, para que ustedes puedan dejar sus inquietudes. Así que, Edgar, ahora sí me quedo en silencio. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos. Un placer de estar aquí y poder presentar un poquito de lo que hago día a día. Espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien de salud. Sabemos que todavía continuamos una época muy delicada donde tenemos que cuidarnos, no tenemos que confiarnos, tenemos que cuidarnos no solo a nosotros, sino a nuestros familiares. Por lo tanto, hay que ser bastante cuidadosos, más aún si nosotros trabajamos directamente en la boca del paciente. Así que de verdad espero que todos estén muy bien, que toda su familia se encuentre muy bien y que tanto en lo personal como en lo laboral también se encuentre bastante bien. Bueno, el día de hoy, en este poquito tiempo que tenemos, vamos a intentar hacer un pequeño resumen de tres aspectos importantes. Sabemos que la rehabilitación es un tema muy, muy, muy grande y tratar de resumir en una horita tres temas, espero que en esta horita pueda aportarles, así sea un granito de arena, con algo que el día de mañana o el día de hoy puedan aplicarlo en su consulta privada. Vamos a hablar el día de hoy sobre materiales para provisionales. Tengo que hablar de impresiones y por último de cementaciones para restauraciones indirectas. ¿Ok? Yo me desempeño el 95% de mi tiempo en mi práctica privada. Ese otro 5% lo dedico a la docencia, ya sea en cursos privados o en el Instituto de Capacitación de la Federación Odontológica Ecuatoriana. Y actualmente soy profesor de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, donde doy clases de pregrado. ¿Cómo empezamos? Sabemos que las cosas cambian, ¿correcto? Y antes de empezar, quiero que compartamos que la odontología ha ido evolucionando, ¿correcto? Antes nosotros dependíamos de una retención mecánica para que nuestras restauraciones se mantengan a lo largo del tiempo en boca. Hoy en día sabemos que esa mutilación de los dientes no es necesaria en la mayoría de los casos porque contamos con sistemas adhesivos, protocolos adhesivos, en donde no es necesario desgastar tanto el diente para obtener restauraciones con un excelente resultados a largo plazo. Obviamente esto teniendo en cuenta de que al final, para que todo tenga un resultado a largo plazo, tenemos que tener estabilidad oclusal. Puedes hacer lo que tú quieras, pero si no tienes una estabilidad oclusal al final del camino, olvídate que no vas a tener un éxito a largo plazo. Entonces, provisionales creo que todos manejamos desde que somos estudiantes de pregrado. Sabemos que hay técnicas directas e indirectas. Directas son las que hacemos con una matriz, ya sea de silicona o con un acetato especial para provisionales, en donde colocamos el material para hacer el provisional y lo colocamos directamente en boca. Normalmente, ¿qué es lo que encontramos? Lo que hemos encontrado durante todo este tiempo de herramientas para hacer estos materiales provisionales. Tenemos metilmetraquilato, etilmetraquilato, resinas bisacrílicas, resinas duales, resinas exclusivamente fotopolimerizables y resinas termopolimerizables. En mi día a día, los que yo utilizo son metilmetraquilato, específicamente acrílico de la marca Alike, resinas bisacrílicas, resinas fotopolimerizables como las que trabajamos día a día cuando estamos haciendo cualquier tipo de restauración de resina, y PMMA. ¿Cuáles son las ventajas que ya sabemos de metilmetacrilato? Es muy durable, correcto, hay una estabilidad de color, se ve bien,
tenemos una excelente adaptación marginal. Obviamente todo esto va de la mano con un correcto manejo clínico, alto pulido y es relativamente económico. ¿Cuáles son las desventajas? Todos lo sabemos. La contracción de polimerización, que si no manejamos bien esa contracción de polimerización, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú tienes unos tallados, unas preparaciones muy retentivas y te olvidaste de manejar un correcto, este material se te queda pegado en la boca, ¿correcto? Aparte, al producir calor, puede haber una irritación pulpar. ¿Se entiende? Resinas bisacrílicas no solo lo utilizamos para mockup, ese es otro tema aparte. A mí no me gusta realizar mockups para una odontología emocional, pero eso es otro tema aparte. Específicamente el bisacril lo utilizo como material provisional en el 90% de mis pacientes. ¿Cuáles son las ventajas de este material? Buena dureza superficial, baja reacción exotérmica, baja reacción y polimerización. ¿Cuáles son las desventajas? Es un poco costoso, ¿se entiende? No, si comparamos el material anterior con este, sí es un poco más costoso. Frágil, ¿en qué sentido? En una rehabilitación que comprende varios dientes, esa no es mi primera elección, o que va a estar mucho tiempo en boca, ¿correcto? Porque aparte, si por A o B motivo se fractura, es bastante complicado repararlo. Se puede reparar, por supuesto, con resina, pero sí es un poquito más molestoso. Y yo sé que les ha pasado que la estabilidad de color después de un tiempo no existe. O sea, hay una variabilidad, pero al trabajar con esto, este material es mucho más amigable tanto para nosotros como clínicos como para el paciente. Sabemos que la presentación de esto es en pistola, así como cuando nosotros tomamos impresiones, con el material ligero y el mismo principio. Nosotros tenemos la matriz para inyectar este tipo de material. Ojo, la punta siempre tiene que estar muy bien pegado al fondo y tenemos que tratar de que el material nos gane a la punta. ¿A qué me refiero con que el material nos gane a la punta? Si aprecian el material, tú tienes que ver que fluya, porque si tú agarras y literalmente agarras la punta y comienzas a hacer así, ¿qué va a pasar? Van a crearse burbujas. Entonces, con la calma, inyectas y esperas y tú ves que el material te vaya ganando a la punta para que sí estés seguro de que está fluyendo de la manera correcta. Generalmente utilizamos una matriz de silicona, colocamos en boca, esperamos tiempo de polimerización dependiendo de lo que nos indique la marca, retiramos excesos. Si estamos trabajando con restauraciones extremadamente delgadas, yo lo hago esto de manera directa. ¿A qué me refiero de manera directa? Que previo a colocar esto en boca, coloco un puntito de ácido y pongo un poquito de adhesivo. ¿Por qué? Porque al ser restauraciones extremadamente delgadas, al tú querer hacerlo removible, se te puede fracturar. Pero en caso de que estés trabajando con coronas o prótesis fijas parciales, no hay ningún problema. Lo podemos manejar de manera de que lo retiras, pules, recortas, liberas troneras, ajustas oclusión y cementas. Resinas, las resinas fotopolimerizables convencionales que utilizamos día a día. Normalmente este tipo de provisional yo lo manejo más cuando estoy realizando provisionales sobre implantes. ¿Ok? Porque a largo plazo son provisionales que van a estar bastante tiempo en boca y con los cuales yo voy a realizar un manejo de tejido. Entonces son provisionales que van a estar más de 3 meses en boca y necesito de un material que esté altamente pulido para que sea muy amigable con mis tejidos blandos. Porque ¿qué pasa si yo pongo un material el cual no me da la oportunidad de que tenga un alto pulido? Estoy haciendo el efecto totalmente contrario al que quiero, que es manejar el tejido y que se acople perfectamente en esa zona y me permita manejar un perfil. Entonces, para mí, en este tipo de casos, la resina es mi material ideal. Y ahora, el PMMA. Este tipo de material tiene sus ventajas. Este es un material que lo utilizo cuando hago provisionales
Indirectos, ¿a qué me refiero indirectos? Cuando tomo impresiones, envío al laboratorio para que me haga mi provisional. Este es un material que es bastante resistente, ¿sí? Al ser fresado, es mucho más fácil la adaptación, o sea, el ajuste marginal va a ser excelente, es mucho más resistente, tiene mucha más estabilidad de color, ¿correcto? Entonces, cuando yo realizo una rehabilitación un poquito más extensa, cuando son varios dientes, una arcada completa, este es el material que yo prefiero utilizar. ¿Por qué? Porque es el que va a estar estable en boca. Un paciente que yo lo voy a tener con provisionales 6 meses, 3 meses, 4 meses, este es mi material a elegir. ¿Ok? Ahora, esta parte tengo que hablarla porque tengo que hablarla sobre las impresiones. Vamos a hablar que antes de que yo tome una impresión, ya sea que yo haga un escaneo o que yo tome una impresión convencional, yo tengo que empujar la encía. ¿Por qué tengo que empujar la encía? Porque el técnico tiene que visualizar esa terminación para saber dónde empieza y dónde termina la restauración. Si tú envías una impresión en donde no se ve ese margen al donde tú quieres llegar, va a ser muy problemático para el técnico imaginarse o inventarse la línea de terminación. Y cuando te llega a ti el trabajo y tú ves que no está donde tú querías que esté, pero tú no has hecho de una manera ideal ese desplazamiento del tejido, lo primero que tú vas a hacer es culpar al técnico. Juanito, esto de aquí, mira, no adapta, está sobrecontorneado, etcétera, etcétera. Pero ¿de quién es la culpa? De nosotros por no hacer un correcto desplazamiento. ¿Para qué? Para que ya sea que el escáner copie esa zona o que para que el material de impresión ingrese dentro del surco gingival y se pueda notar ya en el positivo esa separación. Sabemos que hay diferentes técnicas para hacer este tipo de desplazamiento. Tenemos técnicas quirúrgicas, técnicas químicas, técnicas mecánicas y una combinación de técnicas mecánico-químicas. Esto es lo que utilizamos más en nuestro día a día, que es un hilo de retracción acompañado de una sustancia, un hemostático. El hilo de retracción va a ser el que produzca una retracción en sentido horizontal, en cuanto el químico me va a producir una retracción en sentido vertical. ¿Qué pasa si por algún motivo, esto específicamente para los alumnos que me pasaba? Obviamente, dependiendo del biotipo, muchas veces el compañero al lado del alumno se le había acabado el hilo de retracción, que eso también pudiera pasar en nuestra consulta privada, pero yo lo veo algo que no puede ser, ¿ok? Que nos falta algún tipo de material. ¿Qué pasa si no tenemos hilo de retracción? Podemos utilizar teflón. ¿Cuál es el problema con el teflón? Que es muy agresivo, ¿ok? Es muy duro, es muy rígido. Y en un biotipo fino, ¿qué es lo que puede pasar? Sabemos que cada vez que hacemos cualquier tipo de retracción temporal va a haber una retracción permanente del 0.01 y que la presión que tengo que yo hacer cuando yo coloco mi hilo es cuando, ejemplo, tú agarras tu uña y la comienzas a aplastar contra tu uña y se pone esa zona un poco isquémica, esa es la mayor fuerza que tú tienes que aplicar en la zona cuando estés colocando esto. ¿Ok? Entonces es suave, no es ir a la salvajada. Entonces este tipo de material para retraer es un poco más agresivo. Entonces, si necesitas hacer una retracción mucho más fuerte, siempre y cuando el biotipo te lo permite, vuelvo y repito, si es un biotipo fino, piénsatelo 2 veces o hazlo con mucho cuidado. Este material me permite doblarlo o girarlo para obtener un diámetro que se acomode para lo que yo necesito en ese momento. ¿Correcto? Y los químicos que utilizamos en acompañamiento con esta retracción mecánica, puedes hacerlo sin. Puedes siempre y cuando también tengas el biotipo perfecto,
el paciente tenga una excelente higiene, que tú trabajes en esa zona y no haya ningún tipo de fluido de sangre, nada, no es necesario que utilices, pero el cloruro de aluminio es nuestro material primerito de elección. ¿Por qué? Porque no es tóxico y que la aplicación de este material entre 7 y 10 minutos me da una retracción excelente. A diferencia del sulfato férrico, que no deberíamos utilizarlo. ¿Por qué? Porque contiene azufre. ¿Y qué pasa con el azufre? Inhibe la polimerización de las siliconas por adición, que es lo que vamos a utilizar en el mayor porcentaje en nuestros casos. ¿Ok? Ahora, hoy en día estamos en una época bastante digital, pero estemos claros de algo. Tú puedes tener el mejor escáner del mundo, ¿sí? Pero si tú no hiciste una correcta preparación, si tú no hiciste un correcto desplazamiento de tejidos, ¿ok? No importa si tú tomas con un super escáner, la impresión no te va a salir bien, el modelo no va a estar correcto, el laboratorio no va a poder trabajar bien. Entonces, el escáner es un plus, ¿se entiende? Es como que me digas que una moto es mejor que una bicicleta. La moto y la bicicleta me lleva de aquí para allá. Que la moto me lleva más rápido de aquí para allá, por supuesto. ¿Ok? Pero las dos las tenemos que hacer de una forma correcta. ¿Ok? Y ahora, si nosotros comparamos lo digital con lo analógico, hoy en día no hay una diferencia significativa. Si tú tomas bien una impresión con siliconas, da lo mismo que si tomas una impresión bien o si tú escaneas bien a un paciente. Lo importante es que lo hagas bien, que la preparación esté bien hecha y que el desplazamiento del tejido esté bien hecho. ¿Ok? Ahora, hay diferentes técnicas. Déjenme bajarle un poquito el volumen a esto. Hay diferentes técnicas para realizar esta retracción con hilos. Podemos realizarlo colocando un hilo de un diámetro bastante grandecito y posterior a los 7 minutos lo retiramos, pero corremos el riesgo de que pase lo de ahí, de que haya presencia de fluido crevicular o de sangre, y recuerden que nuestros materiales de impresión son hidrófobos, no se llevan bien con los líquidos, no se llevan bien con el agua. Y siempre y cuando el biotipo te lo permita, tratemos de utilizar dos hilos. Un hilo de un diámetro súper delgado que va dentro del surco gingival y sirve como un tapón, que ese se va a quedar ahí durante toda la impresión. Y luego un hilo de mayor diámetro, que ese es el que vamos a retirar. Luego de eso, vamos a inyectar con nuestra punta intraoral nuestro material ligero. Y si lo estamos haciendo a un tiempo, venimos con nuestra cubeta, estamos realizando a 4 manos que nuestro asistente nos está ayudando, y colocamos y tomamos nuestra impresión. Y como vemos en la imagen, lo importante es que el material de impresión ingrese dentro del surco gingival y se vea esta separación en donde está la línea de terminación. ¿Ok? Eso es lo importante. Dependiendo, si lo vemos desde el punto de vista clínico de laboratorio, lo que buscamos nosotros es que haya un material de impresión ideal, ¿correcto? ¿Qué es lo que nos importa? A nosotros que sea fluido, viscoso, el tiempo de polimerización que sea óptimo, que sea resistente al desgarre, biocompatible, precio rentable e hidrofílico. Y al laboratorio, obviamente le importa también eso para que tomemos una correcta decisión, pero que sea dimensionalmente estable. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos una impresión, enviamos al laboratorio, y el laboratorio tiene tantos trabajos que no es que tu trabajo llega y lo hace el mismo día el positivo, sino que se demora. Tenemos que tener un material que aguante, que esté algún tiempo estando guardado ahí por el laboratorio hasta que ellos lo hagan. La posibilidad de varios vaciados, ¿por qué? Porque así te hagan una sola restauración, el laboratorio te va a hacer 1, 2, hasta 3 vaciados. No es que solo te va a hacer un positivo de tu impresión, por supuesto que no. Y esto, importantísimo, siempre ha sido importante, pero hoy en día, más que nunca, desinfectar. O sea, es algo que no puede pasar, que tú mandes una impresión que no la hayas desinfectado. Yo hace mucho tiempo estuve en un laboratorio
hice prácticas hace mucho tiempo en un laboratorio y ustedes no tienen idea, y esto yo estoy seguro que los que trabajan en un laboratorio lo ven, que llegan impresiones con porquerías, o sea, que tú dices, ¿en qué cabeza, por qué me envían esto así? ¿Ok? Entonces, ojo por favor con eso. El material que más para mí se acerca a estos materiales ideales, para mí son las siliconas de adición. ¿Ok? Importantísimo, por favor, no usemos cubetas de aluminio, no utilicemos cubetas de plástico porque se van a deformar. Tratemos de que en la mayor cantidad de tiempo utilicemos, por favor, cubetas metálicas altamente perforadas o tipo rimlock. ¿Ok? Ahora, si trabajamos a una técnica con 2 hilos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que esto que se ve ahí es el segundo hilo, el del diámetro más grande. ¿Ok? Entonces, una vez que pasaron los 7-10 minutos, tú lo vas a retirar. Pero no es que vas a agarrar el pedacito de hilo y lo retiras así. Tienes que humedecer la zona. ¿Por qué? Porque al igual que cuando nosotros ponemos una torunda de algodón en el vestíbulo y esperamos un rato y lo queremos sacar y tú vas arrancando parte del periodonto del paciente, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Si tú no humedeces la zona y lo retiras, vas a producir sangre. Y tú lo que menos quieres en esta parte es sangre, cualquier tipo de fluido, porque si no, no te va a salir bien la impresión. Entonces, humedeces muy bien la zona y comienzas a retirar despacio ese segundo hilo. Una vez que lo retiras, ese primer hilo que tú colocaste no se debe de ver. Tiene que estar bien metido dentro del surco gingival. Ahora, tu punta intraoral tienes que pegarla lo más que puedas a esa parte de la terminación. Y así como les dije que tenemos que realizar la aplicación de la resina bisacrílica, lo mismo acá. Siempre traten de ver de que el material les gane, que tú vean que el material está fluyendo por delante de tu punta. No hagan esto, ¿ok? Sino que vayan despacio intentando de ver que el material va fluyendo y va entrando donde tú quieres que entre. Colocamos en toda la superficie posterior y ahora, siempre y cuando tu jeringa triple no sea bipolar, ¿por qué bipolar? Porque hay jeringas triples que tú quieres echar aire y te echa agua, ¿ok? Entonces, siempre y cuando tu jeringa triple no sea bipolar y no te tire agua cuando tires aire, puedes motivar echando una ligera brisita de aire para que el material ligero ingrese dentro del surco. ¿Ok? Si tu jeringa triple es bipolar, ni lo hagas, porque en ese momento tú lanzas aire y te bota agua y otra vez todo. ¿Ok? Entre técnica de realizarlo a un tiempo o a 2 tiempos, en realidad no hay diferencia significativa con ninguna de las dos. Si la tomas bien con uno, perfecto. Si la tomas bien con otra, perfecto. ¿Ok? Depende del clínico y a veces también depende de la situación, del biotipo. ¿Ok? Entonces, esta parte para mí nos pudiéramos extender un poquito más para explicarles en qué casos yo utilizo qué tipo de retracción y qué tipo de impresión, pero en realidad si tú tomas una impresión bien a un tiempo o a 2 tiempos, ya le hiciste. Ahora, vamos a hablar un poco de las cerámicas. ¿Sí? Hay muchas clasificaciones de cerámica, muchas. Vámonos a irnos con algo sencillo y tratar de explicarlo de una manera sencilla. ¿Sí? En nuestro día a día, muy aparte del tipo de cómo se la realice, vamos a encontrar 3 tipos de cerámica. Cerámicas feldespáticas, que son entre comillas, las más bonitas porque tienen en sus propiedades bastante vidrio. Disilicato de litio, correcto, que sabemos que el módulo flexural de este tipo de cerámica es mucho mejor que las restauraciones feldespáticas. Y las restauraciones que son con una cerámica de circonia. Ojo, aquí quiero hacer un puntito, circonia. Z-I-R-C-O-N-I-A, circonia. No es circonio, ¿ok? Circonio con Z o con C es un metal que está en la tabla periódica. ¿Sí? Ustedes meten en Google circonio y es un metal. Esto es circonia u óxido de circonio, o sea, es una cerámica. ¿Sí? No es un metal.
el circonio es un metal. Esto es óxido de circonio o circonio, ¿sí? Porque hay mucha confusión en esto. Las restauraciones feldespáticas son, como les dije, las que entre comillas son las más bonitas, son las que nosotros vemos que el ceramista muchas veces, obviamente cuando la hace estratificada, va dando pinceladas de incrementos, en donde va poniendo dentinas, esmaltes, blancos, translúcidos, lo cual nos da unos resultados ópticos bastante bonitos. Obviamente también va de la mano en tener un buen ceramista a tu lado. Y tenemos las restauraciones de silicato de litio, que esto también pueden ser prensadas, pueden ser fresadas, en donde también, si trabajamos con un excelente técnico, es algo que visualmente se ve bastante bonito, ¿correcto? Entonces, cuando realizamos restauraciones delgadas, ¿a qué me refiero delgadas? Carillas, tipos lentes de contacto, carillas convencionales. Mi material a elección es restauraciones de cerámica feldespática o de silicato de litio. ¿Ok? Cualquiera de las dos. ¿De qué depende al final de mi elección? De el tipo de paciente que tenga. ¿A qué me refiero? Si yo realizo un correcto protocolo adhesivo con cualquiera de estas dos cerámicas, no me importa ver solito el material cómo es su capacidad o su resistencia. Porque una vez que eso esté correctamente adherido al diente, yo me olvido, ya sea feldespato, ya sea disilicato, es el mismo resultado, siempre y cuando yo tenga estabilidad oclusal. ¿Sí? Siempre y cuando yo tenga estabilidad oclusal. Si tú tienes un paciente que tiene hábitos parafuncionales, que hoy en día creo que es muy difícil que alguien no tenga en el mundo que estamos hábitos parafuncionales, como rechinar o apretamiento de los dientes. Por eso yo siempre a mis pacientes al final yo les doy una guarda oclusal. ¿Por qué? Porque puede ser que hoy en día tengan paz espiritual, pero en un futuro no vamos a saber qué es lo que pasa. Eso también es un tema muy aparte, donde podemos discutir, conversar, intercambiar criterios, pero en realidad el éxito está en el correcto protocolo adhesivo que tú utilices y estabilidad oclusal. Ahí puedes utilizar feldespato o disilicato de litio, pero ¿en qué se diferencian y por qué elijo estas dos cuando hago restauraciones delgadas? Porque son cerámicas grabables, son cerámicas en donde sabemos que la fuerza adhesiva va a ser mayor, ¿sí? Por lo tanto, en restauraciones súper delgadas, en donde yo voy a depender casi al 100 de una unión no mecánica, sino química, es mi material de elección, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya tomé mi impresión? Como ya vimos, elegí el material que yo quiero. Aquí estamos saltándonos partes del si su sustrato es favorable, si no es favorable, pero si estamos trabajando con restauraciones delgadas, asumimos que nuestro sustrato, nuestro muñón, tiene un color favorable. Me llegan las restauraciones y yo lo primero que hago es las voy a probar. ¿Sí? Voy a probarlas literalmente en seco. ¿A qué me refiero en seco? Pregunta, ¿sí se ve mi presentación? Sí se ve bien, ¿no? Bueno, si no me ha avisado nada Ricardo, yo sigo porque sí me imagino que sí se ve bien. Ok, entonces, continúo. Yo lo primero que voy a hacer es ver la adaptación. ¿Sí, Ricardo? Me decía que se ve perfecto, está rodando impecablemente la presentación. Ya, chéverísimo. Que por ahí vi un mensaje que decía que no se ve. Ok, entonces lo primero que hago cuando me llegan las cerámicas de laboratorio, yo las voy a probar. ¿Sí? Voy a ver el ajuste que tiene. Si tienes un muy buen laboratorio, tus restauraciones son expulsivas, estaban altamente pulidas, vas a llegar, vas a probar, quizás tengas que hacer alguna que otra modificación para que el ingreso y la adaptación sea perfecto y listo. Luego de eso, yo necesito probarla, ¿ok? Lo ideal es que tu cemento
fotocurado, porque tú vas a utilizar para restauraciones delgadas un cemento fotocurado, no dual, fotocurado, lo ideal es que tenga un probador. ¿Por qué? Porque hay diferentes tonalidades, obviamente dependiendo de la marca. Vamos a encontrar que así sea un espacio chiquitito, hay veces que el factor de este color del cemento va a variar un poquito el valor del diente. Entonces imagínense que ustedes están haciendo un central match, están poniendo una cerámica única en un solo diente y quieren igualarlo a los demás. Y tú la colocas y la pruebas con un probador X color y tomas una foto y se ve bien, pero no perfecto, y pruebas con otro probador que quizás le baje o le suba el valor, obviamente dependiendo del caso, y tú des, ah, perfecto, ahí quedó, no es necesario que envíe al laboratorio para que modifique el color. Por eso es necesario que tú tengas diferentes probadores. Por eso es que en este tipo de restauraciones yo no, ni siquiera pienso en cementar con resinas calentadas. ¿Por qué? Porque cuando tú cementas con resinas, tú no tienes cómo probar. Y así sea una restauración de 0.3 milímetros, sí hay una variación en cuanto al valor. Entonces, siempre tener probadores. Si por algún motivo tú vas a hacer varias, estás haciendo 4, 3, y tienes obviamente un sustrato favorable, vuelvo y repito, porque si es una restauración delgada en 0.2, 0.3 milímetros, no vas a cambiar drásticamente el color, lo que significa que lo más probable es que tú utilices un cemento transparente, translúcido o neutral. Entonces, si por algún motivo no tienes un probador, podemos utilizar como probador un gel de glicerina, ¿ok? Como el que tenemos en pantalla. Ahí obviamente le quité la marca para que no tengamos problemas con las marcas, pero si utilizan alguno de estos glicerinas, que ya sabemos cuál es su uso usual, por favor, colóquenla en otro recipiente, en algún tipo de jeringa, en algún tipo, pero no cometan el error de sacar, pásame la glicerina, y sacan este aparatito, tu paciente se va a asustar. ¿Ok? Entonces, recomendación, colóquenla en otro recipiente. ¿Ok? Entonces, una vez que probamos adaptación y cuando son restauraciones delgadas, probamos con el probador del cemento que todo esté bien en cuanto a la estabilidad del color, perfecto, nosotros estamos listos para cementar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer para cementar? Ya sea restauraciones de disilicato de litio o restauraciones feldespáticas, yo voy a utilizar un ácido fluorhídrico. En las presentaciones que encontramos en el mercado es al 4 o al 9%. ¿Qué tiempo lo vamos a tener en la parte interna de mi restauración? Pues, si es una cerámica de disilicato de litio, vamos a colocar este ácido fluorhídrico durante 20 segundos. Luego de eso, vamos a lavar por más de 30 segundos. Si son cerámicas feldespáticas, vamos a grabar entre 60 y 90 segundos. Luego de eso, después de esos 60, 90 segundos, vamos a lavar con abundante agua por más de 30 segundos. Ahora, aquí hay un segundo paso después del ácido, que si lo hacemos en disilicato de litio va a ser con un efecto de detergente, de limpieza, pero lo debemos de hacer con cerámicas feldespáticas. ¿Por qué? Porque después de que yo coloco este ácido fluorhídrico en las cerámicas feldespáticas, va a haber presencia de unas sales de hexafluorosilicato, que la presencia de estas sales va a alterar la calidad de adhesión que yo voy a tener en esa zona. Por lo tanto, yo tengo que eliminar esas sales, que es un producto después de realizar este grabado ácido. Tengo dos opciones. Voy a colocar en la superficie interna ácido ortofosfórico durante 30 segundos o voy en una solución de alcohol, colocarlas en un ultrasonido por 5 a 10 minutos. Cualquiera de las dos opciones es válida para eliminar estas sales en cerámicas feldespáticas. En las cerámicas de silicato de litio sirve como limpieza, ¿ok? Pero en cerámicas feldespáticas este paso va porque va.
Y un tercer paso es que vamos a colocar un silano. El silano es el adhesivo de la cerámica, ¿ok? Es una molécula de doble función que por un lado se va a agarrar al sílice y el otro lado a los grupos metacrilatos, ¿ok? Entonces es el adhesivo. Es como que si tú hicieras una cavidad en tu diente para una restauración clase 1, haces la cavidad, colocas ácido y colocas la resina. ¿Sí? Si tú no colocas silano, te estás saltando el paso del adhesivo. Este aparatito es un Veneer Me, que es simplemente algo que nos ayuda a que se mantenga las restauraciones, ahí. Ahí ya tenía que salir un video, el video se portó ahorita bipolar porque no quiere reproducirse, pero no importa. Esto es un aparatito que me permite a mí trabajar tranquilo porque ese aparato tiene una superficie pegajosa, ¿ok? Que las va a mantener estables cuando yo esté haciendo todo el proceso y que además tiene una red que cuando yo las quiera lavar va a evitar que salgan volando, ¿sí? Esta es otra opción cuando trabajamos con cerámicas delgadas, es colocarlas en una matriz de silicona para poder trabajar con mayor estabilidad y seguridad. Los protocolos adhesivos, yo creo que ya todos tenemos una... Hoy en día creo que todos estamos unificados en cuanto a criterios de que el esmalte es el único que vamos a grabar, máximo 15 segundos, luego de eso vamos a lavar abundante agua. El adhesivo tenemos que frotarlo por lo menos 20 segundos, si es en dentina, en esmalte no es necesario frotarlo, pero yo igual lo froto 20 segundos, pero en dentina sí es necesario frotarlo por lo menos 20 segundos. 20 segundos es 1, 2, 3, 4, 5. La mayoría de nosotros a los 5 ya retiramos, son 20 segundos, 6, 7, 8, es bastante tiempo que tenemos que estar. Sí hay una diferencia significativa en cuanto tú frotas a cuando no frotas el adhesivo. Así que ojo, por favor. Ahora, cuando tú estás cementando, siempre hay un exceso de cemento. Muchas veces te enseñan a que lo ideal es hacer una prepolimerización con 2 segundos de polimerizar y retirar excesos, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que puede pasar es que en esa primera polimerización que hiciste con pocos segundos para facilitar la limpieza, puedes crear unas microfracturas en esa interfase de la restauración y el diente, que eso no se va a ver reflejado inmediatamente. No es que el día siguiente se le van a caer cerámicas, pero sí afecta a largo plazo el tiempo de vida de la restauración. Entonces yo prefiero primero limpiar con un cepillito, con un pincel, todo y fotocurar por completo. ¿Ok? Ahora, aislamiento absoluto. Siempre que puedas, aislamiento absoluto. Hay veces que si se te complica y vas a tener que hacer por lo menos un aislamiento modificado, pero siempre que puedas, por favor, trabajar con aislamiento absoluto. ¿Por qué? Porque nos da esta tranquilidad, la tranquilidad de saber de que no hay ningún tipo de humedad, de fluidos que nos interfiera al momento que nosotros vamos a realizar la cementación. Ojo, ¿por qué? Porque podemos trabajar, cementar tranquilos, ¿sí? Cementamos tranquilos, limpiamos, no estamos con el riesgo de, uy, no respire, no abre, cierra, etcétera, etcétera. Con esto nosotros nos vamos a ir a dormir tranquilos de que no hubo ni siquiera presencia de fluido crevicular que vaya a alterar la fuerza de adhesión a largo plazo. Si tú por ave motivo no puedes aislar, esta es otra opción, hacer un aislamiento modificado o de ojival. Ahora, hoy en día, coronas como tal, en mi práctica no realizo. Solo hago coronas cuando cambio coronas antiguas por coronas nuevas. Aquí tenemos la opción de trabajar con disilicato de litio o circonia, ¿sí? ¿Cuándo utilizar cuál? Ya depende de tu criterio.
me gusta trabajar bastante con circonia cuando el sustrato es muy desfavorable y quiero ocultar ese color del sustrato. Cualquiera de las dos es excelente, cualquier tipo de restauración, vuelvo y repito, siempre y cuando tengas estabilidad oclusal. ¿Ok? El cemento, a diferencia de cuando trabajamos con restauraciones delgadas, tiene que ser dual. Porque si tú trabajas con un cemento que es únicamente fotocurado en una restauración de más de 1.5 milímetros, así tengas la lámpara que tengas, no va a haber una polimerización al 100%. Entonces, si tú vas a trabajar ya con coronas, lo ideal es trabajar con un cemento dual. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a unirme a la circonia? ¿Sí? A la circonia, yo voy a trabajarla de manera diferente que a las otras cerámicas. Yo no voy a colocar ácido ortofosfórico para limpiar la superficie. ¿Por qué? Porque el ácido fosfórico va a disminuir la energía superficial en la superficie de la circonia. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a reducir la fuerza de adhesión. ¿Ok? Aparte, que el ácido fosfórico remueve los contaminantes orgánicos, pero deja un residuo a base de fósforo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con estos contaminantes a base de fósforo? Van a comprometer los sitios de unión del monómero MDP, llevando a una reducción de la resistencia unión a la circonia. Entonces, en resumen, no limpiar con ácido ortofosfórico. Lo único que debes de hacer es un arenado de la parte interna con óxido de aluminio y posterior a eso utilizar algún tipo de primer, Z-Prime, Monobond, el que tú prefieras utilizar. Y posterior a eso, ya simplemente colocar el cemento dual y adherirlo a tu superficie dental. ¿Correcto? Ahora, este caso que quería mostrarles, que es una mezcla más o menos de lo que estamos hablando ahorita, es un paciente que tiene un sustrato favorable en un central y un sustrato totalmente desfavorable en otro central. En uno realizamos un tallado horizontal supragingival y en el otro se realizó un tallado vertical subgingival. Pude haberlo ocultado ese sustrato negro que tiene con algún tipo de resina opaca, pero afectaba en cuanto al control del volumen de las restauraciones. Por lo tanto, decidí hacer ¿qué? Primero que el laboratorio me realizó este trabajo, lo hicimos con un excelente ceramista, Julián Cardona, para mí uno de los mejores del mundo y un gran amigo, en donde primero se realizó una estructura, una subestructura de circonia, que si ustedes se dan cuenta, del lado derecho ingresa ligeramente dentro del surco gingival y lo que a mí me permite igualar los sustratos. ¿Ok? Entonces, una vez que esté eso ahí, yo simplemente, nosotros hicimos 2 restauraciones de cerámica delgaditas, las cuales yo las iba a adherir a eso de ahí, en donde yo ya me estaba totalmente despreocupado del sustrato desfavorable que tenía. ¿Qué hago en cada uno? Pues en el lado donde tengo diente, grabado ácido, adhesivo, cementamos. Del lado de la circonia, tanto al cementarla al diente como en la parte externa, arenado con óxido de aluminio, ¿correcto? Y un primer, nada más. Y a la cerámica, que eran cerámicas de silicato de litio, recordemos, grabado con ácido fluorhídrico, 20 segundos, lavamos por más de 30 segundos, podemos ese segundo paso de ácido ortofosfórico realizarlo, pero sería simplemente con un efecto detergente. Y por último, lavamos y silano por lo menos 3 minutos. Digo por lo menos 3 minutos porque lo generalmente que hacemos es preparamos la restauración, colocamos el silano y dejamos eso ahí y recién nosotros nos ponemos a aislar. Entonces va a pasar mucho más de 3 minutos. Posterior a eso cementamos, ¿ok? Ese es el mismo día de la cementación y vemos con una fotografía de polarización cruzada cómo se ve algo en armonía, ¿sí? No busquemos siempre perfección, sino armonía. Recuerden ese dibujo o esa imagen que están siempre de las manos con los dedos al mismo nivel.
No podemos buscar simetría, tenemos que buscar armonía. Muy aparte de sus creencias, por lo menos para mí, lo único perfecto está allá arriba. ¿Ok? Un pequeño resumen del resumen que estamos haciendo ahorita es que si vamos a trabajar con restauraciones delgadas, los materiales por elección son disilicatos de litio o restauraciones feldespáticas. ¿Ok? Y vamos a trabajar con un cemento fotocurado. ¿Sí? Y si estamos trabajando con restauraciones de más de 1.5 milímetros, nuestra cerámica elección es disilicato o circonia. Circonia, no circonio. Circonia u óxido de circonio. ¿Ok? Con las cuales vamos a utilizar, ¿qué? Un cemento dual. ¿Sí? Cemento dual. ¿Ok? Y para terminar este resumen del resumen, aquí una foto de mi bebé, el cual tiene 1 semana y 2 días de haber nacido. Es nuestra alegría con mi esposa. Todos tenemos que buscar una motivación, ya sea a nivel personal o profesional, porque siempre lo digo, si tú no tienes una motivación que te inspire a mejorar día a día, no vamos a llegar a ningún lado en cuanto a lo profesional o lo personal. Si no tienes una motivación hoy en día que te obligue a mejorar, ya sea en la parte personal o laboral, búscala. ¿Sí? Si no te llega la motivación, búscala, pero siempre tiene que haber una motivación para que nosotros avancemos. Sin motivación, el ser humano o se queda estancado o hace cosas mediocres. Entonces, yo creo que todos nosotros estamos para hacer cosas grandes. ¿Sí? Entonces, les agradezco mucho. Espero que en este cortito tiempo que tuvimos algo o hacer un granito de arena haya aportado para su día a día y espero en otra oportunidad poder verlos para poder conversar un poquito más profundo en cada uno de estos temas. Ricardo. Muchísimas gracias por tu excelente disertación. La verdad, estaba leyendo el chat y hay comentarios dando gracias a tu contenido, dando gracias al conocimiento que compartiste. Hay algunas preguntas que se han generado. Voy a comenzar a leerlas. Los saludan desde Colombia y el doctor que hace la pregunta es el doctor Rodrigo Jiménez. Él comenta que es muy importante su conferencia y práctica y sencilla. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo espera al realizar la impresión en silicona para realizar su vaciado en yeso? ¿Cuánto tiempo espero yo? O sea, yo en realidad, ¿a qué me refiero? Porque yo tomo mi impresión y envío al laboratorio. Y el laboratorio le hace por lo menos un día. Hay estudios que te indican que para que no haya ningún tipo de problema con el subproducto, esperar entre 6 a 24 horas. Entonces, por lo menos mis impresiones yo estoy seguro que las hacen 24 horas después. Pero acuérdense que los materiales de impresión tienen un subproducto que puede alterar en pequeño o grande escala, al final la similitud que haga en cuanto a dimensiones en lo que está en la cavidad oral y lo que tú tomaste la impresión. Entonces, dependiendo del material que utilices, bueno, por lo menos en las siliconas que yo trabajo, yo siempre les digo que por lo menos esperen 6 horas, de 6 a 24 horas para las siliconas de edición. Gracias, Edgar. Si puedo complementar algo desde la perspectiva de 3M, nosotros recomendamos 45 minutos, 1 hora después de tomar la impresión y hasta 15 días o 14 días. Creo que estás en el tiempo recomendado. Voy con la doctora Neisser Mercedes. La doctora Neisser pregunta, bueno, primero lo felicita, doctor, por la ponencia y quisiera que usted le recuerde cuál es el protocolo que mencionó para la preparación del silicato de litio para su cementación. Ok, vamos a silicato de litio. Listo. El silicato de litio es ácido fluorhídrico, 20 segundos. Después de los 20 segundos, lavamos con abundante agua, por lo menos 30 segundos, secamos y tú puedes pasar directamente a la colocación del silano, pero puedes hacer como un efecto detergente, colocar ácido ortofosfórico durante 30 segundos en la superficie interna o sumergirlo en una
solución de alcohol y colocarlo en un ultrasonido durante 5 a 10 minutos y posterior a eso colocar el cilantro. O sea, esas son las dos opciones que hay. Muy gracias, Edgar. La doctora Diana Zapata le pregunta, ¿cuál cemento utiliza para cementar las restauraciones entre el despato? Cemento fotocurado de cerámica. El 3M tiene Reliance Veneer. Ese es excelente también. Pero tiene que ser un cemento fotocurado. No, lo ideal es que no sea un cemento dual muy aparte por el tema de las aminas. No, no. Eso no es para mí lo que tiene que ver, porque en realidad eso es algo que no va a haber una diferencia significativa, sino es por el tiempo de manejo que yo tengo. O sea, si yo estoy Edgar, tu cámara se congeló. tiempo suficiente para copiar, tú vas a cementar, tú agarras, colocas, limpias, y eso más importante cuando están delgadas o cuando no tienes. Edgar, si quieres, cierra tu cámara, que parece que hay un problema con la señal de internet. No sé si es mi señal o tu señal, pero tu cámara quedó congelada. No sé si me sigues escuchando.